Voy a pedirles que abran la Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8. Vamos a leer un versículo aquí, y luego otro versículo de Gálatas, y luego otro de 1 de Corintios. Solo son 3 versículos. Romanos 8:15. Dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. No recibimos un espíritu que nos esclavice otra vez al miedo, sino el Espíritu Santo que nos permite clamar Abba, Padre. Vamos a Gálatas 4:6, donde básicamente repite lo que Pablo está diciendo aquí. Gálatas 4:6 dice: porque ustedes ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y el espíritu de Dios no viene silencioso a nuestro corazón, ¿verdad? Cuando viene, dice que clama Abba, Padre. Y luego 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice: por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has hablado hoy. Nos has invitado, Señor, a caminar más cercanamente, Dios, más íntimamente contigo, a entregar más nuestro corazón, nuestros caminos a ti, a creerte más, Señor, a confiar más. Pero a veces eso nos cuesta trabajo, Dios. A veces lo oímos en las canciones, lo oímos en las oraciones, lo oímos en las predicaciones, y como que nos cuesta trabajo y somos renuentes a entregar más de nuestra vida. Porque a veces tenemos temor, no sabemos qué pasará. Señor, convéncenos hoy, háblanos, libera nuestro corazón, y que nuestro corazón se llene de lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, tú y yo vivimos en un mundo donde hay muchos eslogans de todo tipo, ¿verdad? Hay eslogans comerciales que escuchamos. Por ahí una empresa que dice: solo hazlo, ¿verdad? No vamos a promover marcas, pero estamos rodeados de eslogans comerciales, eslogans a veces morales. A lo mejor has escuchado algunas personas decir: mi cuerpo, mi decisión. ¿Has oído esa frase? Que se usa para tratar de justificar pues la práctica del aborto. Hay eslogans políticos también. A lo mejor has oído algún personaje medio conocido decir: Make America Great Again. ¿Has oído eso? No me entendieron, ¿verdad? El señor Trump, hombre, esa es su frase: Make America Great Again. Y aquí hay pues tenemos otras frases políticos, ¿verdad? En nuestro país. Necesitan ver más las noticias, creo ustedes. Mantenerse bien al tanto. Entonces, ¿por qué hay estos eslogans? Todos ellos son frases impuestas desde fuera con la intención de moldear o manipular o mover nuestro pensamiento, nuestras decisiones y también nuestro dinero. Y vivimos en medio de esto todos los días. No puedes caminar por la calle sin ser bombardeado por eslogans de este tipo. No puedes prender la televisión sin ser bombardeado por eslogans de este tipo. Y todo esto es para hacernos hacer lo que pues quieren que hagamos.
No son cosas inocentes. Los medios de comunicación, los magnates de negocios, los maquiavélicos de la política, los maestros de facultad, juntos están tratando de lavarnos el cerebro para que vivamos como ellos quieren. ¿De acuerdo? Ese es el mundo en que vivimos y no hay manera de escapar de él. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Si Dios nos está llamando a un camino más profundo y vivimos con todo este ruido en nuestra cabeza que nos jala y nos estira para todos lados, ¿cómo puedo yo centrarme? ¿Cómo yo puedo tener en mi cabeza lo que Dios quiere que yo oiga? Entonces, por eso yo quiero pues hablar este día de esas dos frases que leímos en la Escritura. Dos declaraciones, dos eslogans, si se nos permite decirlo así, que Dios mismo pone en nuestro corazón, que irrumpen desde nuestro interior, puestos por Dios para orientar, fortalecer y guiar nuestra vida. Y son estas dos frases que tú y yo leímos: Abba Padre, y ¿te acuerdas de la otra frase? Jesús es el Señor. Abba Padre, Jesús es el Señor. Estos dos gritos que Dios pone en nuestro corazón. Bueno, primero explicar, Abba Padre, ¿qué quiere decir? ¿Por qué Abba Padre? Abba es una palabra del arameo, el idioma que Jesús hablaba. Y era la palabra que significa Padre, Padre querido o papá querido. Y era en esta manera que Jesús se dirigía a Dios. La iglesia tomó para sí esa misma palabra para decirle a Dios, Abba Padre. Es lo que quiere. Entonces, ¿esto funciona o no funciona? ¿Sí funciona? Ok, bueno, sale. Entonces, estas dos frases, estos dos gritos son, podemos decirlo así, son dos gritos de fe y de alabanza. Son dos gritos también de identidad. Cuando nosotros clamamos Abba Padre, estamos diciendo quién es Dios, pero al decir quién es Dios, estamos diciendo quiénes somos nosotros. Dios es nuestro Padre amado. Cuando lo gritamos, recordamos que nosotros somos hijos amados. Cuando nosotros decimos Jesús es el Señor, estamos recordando que Jesús es nuestro Rey y nosotros somos siervos de nuestro Rey. Son gritos de identidad. Pueden ser gritos de guerra para enfrentar todo lo que el mundo avienta a nuestra cabeza. Cuando el mundo dice, tú necesitas esto para ser feliz, yo puedo clamar, Abba Padre. Él me ama y me dará todo lo que necesito. Cuando el mundo me dice, olvídate de la iglesia, olvídate de la Biblia, la vida se vive de esta manera, yo puedo decir, Abba Padre, y Jesús es el Rey, Jesús es el Señor. Son dos gritos de guerra. De hecho, la verdad, nuestra vida cristiana toda nuestra vida, de principio a fin, es un profundizarnos en entender y vivir lo que significan estas dos declaraciones, clamores que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón. Todos los días aprendiendo más a entender qué significa que Dios sea mi Padre y que Jesús sea el Rey sobre todas las cosas. ¿No es verdad eso? Y además, no hay circunstancia que tú y yo vayamos a enfrentar en nuestra vida, no hay necesidad que vayamos a enfrentar en nuestra vida que no es resuelta básicamente con fe en estas dos declaraciones. Pase lo que pase, frente a cualquier prueba o cualquier necesidad, nosotros podemos decir, Abba Padre. Está siendo difícil, no tengo todo lo que necesito ahorita, estoy un poco preocupado, quiero tener miedo, pero Abba Padre, me están criticando, me quieren meter zancadilla, parece que me quieren quitar las cosas,
la depresión se me viene encima, no sé qué hacer, el mundo está confuso, pero Jesús, también Abba Padre, pero Jesús es el Señor. Entonces, estas dos cosas son como los rieles, ¿cómo se dice? Los rieles en que nuestra vida camina. Y no son cosas que tú tienes que inventar, son dos cosas que el Espíritu Santo, dice la Biblia, ya ha puesto en tu corazón. Este es tu idioma natural. Son como las primeras palabras de un bebé. Ay, ¿te acuerdas cuando habló primera vez tu hijo? ¿O tu hija? ¿Te acuerdas de sus primeras palabras? Las mamás quieren que diga, mamá, ¿verdad? Y luego sale diciendo, papá. Tanto que lo he cuidado y sale diciendo primero, papá, ¿verdad? Perdónalo, te quiere, también te ama, ¿verdad? Pero como cristianos, nuestras primeras palabras básicamente en nuestra vida, nuestro idioma, son estas palabras. Abba Padre, Jesús es el Señor. ¿Ok? Entonces vamos a pensar un poco sobre cada una de estas frases. Abba Padre. Cuando decimos eso, pues recordamos que tenemos un Padre amoroso, un Padre bueno. Que nuestra vida está en las manos de un Padre bueno, amoroso y sabio. Y poderoso. Y fiel. ¿Verdad? Y podríamos añadir otros adjetivos. Pero estas palabras, como ya dijimos, son las propias palabras que Jesús utilizaba. Cuando Jesús oraba, Él decía, Abba Padre. Y Él nos presta sus propias palabras para que podamos dirigirnos a Dios. Él nos incluye en su propia oración, en su propia relación e intimidad que Él tiene con su Padre. No sé si les he contado esto antes, y si sí, pues me disculpan, pero es muy bueno. Entonces quiero que los que no han oído entiendan esto. Había un pastor, una vez estaba en su casa y estaba así como en su cochera, pues haciendo algo, trabajando en algo, no me acuerdo qué, ¿verdad? Pero en eso llegó su hijo con un amigo. Y pues este papá y su hijo pues llevan muy bien, y el hijo corre y comienza pues a luchar con su papá. De tal manera pues que se caen al suelo y comienzan pues así en las luchitas ahí los dos, ahí pues disfrutando de ser papá e hijo, y el amigo viendo. Pues entonces el amigo también corre y le entra, ¿verdad? Entonces y ya son los tres luchando y así como juntos unos con los otros, pero disfrutando. Y en eso dice este pastor que Dios le habló, le dijo, esto es lo que yo he hecho por ti. Aquí está un papá disfrutando de la relación, el amor, la intimidad pues que tiene con su hijo. Pero el amigo, aunque no es de la familia, está en medio de este amor, de esta relación. Ha sido incluido. Dice, quiero que entiendas que esto es lo que yo he hecho por ti en Jesucristo. Como cristianos, nosotros hemos sido incluidos en la relación que Jesús tiene con su Padre. No solo somos espectadores del amor de Dios, el amor que el Padre tiene por su Hijo Jesús, que Jesús tiene por su Padre. A lo mejor podríamos decir, pues con eso nos bastaría llegar al cielo y simplemente ver el espectáculo del amor que el Padre tiene por Jesús y que Jesús tiene por su Padre, y poder verlo y decir, qué hermoso es eso, qué privilegio verlo. Y sería un privilegio. Pero no solo es eso que Dios nos ha dado. No somos simplemente espectadores del amor de Dios. Somos incluidos en esa relación. Dios nos pone ahí en medio.
Así como cuando los papás se despiertan un día y pues entran los hijos chiquitos y van corriendo a la recámara y se lanzan a la cama y pues se meten ahí entre los papás y pues bolita, bolita y hay todos ahí juntos disfrutando de ser familia. Es eso que significa cuando decimos Abba Padre, estás adentro del amor de Dios. Y nadie te puede quitar de ahí. El mundo se te puede venir encima, pero estás ahí, abrazado entre el Padre y el Hijo. Abba Padre. Ahora, decir Abba Padre no descalifica la obediencia. A veces pensamos, bueno, qué maravilloso es recibir el amor del Padre. Y con eso tengo. Pero el amor del Padre no solo es saber que soy amado. Como hijo, también aprendo a obedecer. Y decir Abba Padre también nos recuerda eso. Porque participar en la relación de amor que Jesús tiene con su Padre significa también participar en la confianza y obediencia de Jesús hacia su Padre. Oye las palabras aquí de Jesús cuando está en sus momentos de mayor sufrimiento, ¿ok? Dijo Jesús. Cuando Jesús oraba en los momentos tranquilos, subidos en una montaña, viendo el paisaje del mar de Galilea, el sol naciendo, la vida era absolutamente hermosa y Jesús decía en ese ambiente, Abba Padre, ¡qué maravilla! Pero hubo otros momentos en que Él dijo, Abba Padre, por ejemplo, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, Él dijo, Abba Padre, para ti todo es posible. Aparte de mí esta copa, o sea, este sufrimiento que voy a pasar, pero no, que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Decir Abba Padre es saber que soy amado, pero también es rendirme delante de Dios y decir, Padre, sabiendo que soy amado, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. Como acabamos de cantar, o sea, haz tu voluntad en mí, Señor. Todo lo que soy, con todo mi ser. Y en la cruz, ya crucificado, colgado en la cruz, dice la Biblia, en ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. En sus peores momentos, aun cuando no sentía tan amado y tenía que decir, Dios, ¿dónde estás? Aún así dijo, Padre, entrego mi vida en tus manos. Decir Abba Padre, entonces es saber que somos amados, es recibir el amor de Dios y también arrodillarnos delante de Dios, rendirnos y decir, en tus manos pongo mi vida. En medio de esta circunstancia tan difícil, sé que eres mi Padre querido. Y en tus manos confío mi vida. Suena sencillo, pero no lo es. Cuando estamos en momentos difíciles, queremos arreglar nuestras cosas, queremos resolver nuestros propios problemas, queremos depender de nuestras propias fuerzas. Como que el amor del Padre, pues ¿para qué me va a servir ahorita cuando me quieren comer vivo? Pero Jesús dice, Abba Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Y esto es vivir en santidad. A veces en la iglesia se piensa, pues, ¿qué significa santidad? Y la verdad es que la gracia de Dios, la santidad, una vida vivida como Dios quiere, son siempre cosas relacionales. No se basan en reglas, se basan en una relación. Queremos crecer en gracia, queremos crecer en santidad, pues no es aprendernos un montón de reglas,
es como Jesús vivir en la presencia de nuestro Padre, entregar nuestro corazón en las manos del Padre, nuestra vida en los momentos más difíciles. La santidad es siempre así, no es una cosa de reglas. En la Biblia tú puedes ver que cuando Dios pide una vida diferente a su pueblo, Él habla a su pueblo diciendo: yo quiero que seas un hijo obediente, un hijo amado y obediente, una esposa amada y fiel. Lee los profetas del Antiguo Testamento y verás que Dios dice: yo he sido un padre bueno para ti, te he amado. Quiero que tú sepas eso y seas un hijo amado y obediente. O les dice: pues yo he sido un esposo, un marido bueno para ti. Quiero que seas una esposa amada y fiel. Nuestra caminar con Dios siempre es en base a nuestra relación con Dios. Entonces, siempre clamar Abba Padre es saber que somos absolutamente amados y absolutamente seguros, pero también que somos llamados al servicio y al sacrificio. Sacrificio y seguridad no parecen una combinación muy lógica, ¿verdad? Parecen. Si estoy seguro, no voy a tener que sacrificarme. En la vida de Jesús no fue así. Él estaba completamente seguro en las manos de su Padre, pero también entregó su vida en sacrificio para hacer la voluntad de Dios. Gritar Abba Padre nos llena de confianza y nos envía con coraje bueno, ¿verdad? Valor, hacer la voluntad de Dios. Ahora vamos a pensar tantito en Jesucristo es el Señor. Entonces ya estás armado con un grito que el Espíritu Santo pone en tu corazón: Abba Padre. Pero también clamamos: Jesucristo, Jesús es el Señor. Ahora, los primeros cristianos decían esto en una sociedad donde había otra frase que decía: el emperador, el César, el emperador romano, es el Señor. Y los primeros cristianos se rehusaban a pronunciar estas palabras y decir: César es el Señor. No, a César lo respetamos, es el gobierno, es el presidente, por así decirlo, lo respetamos, pero no vamos a decir nunca que César es el Señor sobre todas las cosas. Solo Jesucristo es el Señor. Cuando decimos Jesucristo es el Señor, quiere decir que los demás no son el Señor. Y una buena pregunta para nosotros entonces es: ¿quiénes son los emperadores que quieren gobernar tu vida? ¿Quiénes serán? Los emperadores, usurpadores, falsos, que quieren gobernar tu vida, que quieren callar tu grito, ahogar tu clamor de que Jesucristo es el Señor. ¿Quiénes son? Podría ser la familia, podría ser la diversión, podría ser el trabajo, podría ser el dinero, podría ser el sexo, podría ser el deporte, no sé. La lista de posibles emperadores podría ser la comida. La lista de emperadores es interminable. Pero solo Jesucristo es el Señor. Solo a Él sometemos nuestra vida. Ahora, eso a veces pues nos intimida, ¿no? Nos hace pensar: no sé si quiero eso. Me gusta lo de la iglesia, me gustan las canciones, siento que hay amor en la iglesia, pero eso me parece medio radical. Pues lo es. Sí lo es. Vivir en Cristo es radical. Es nadar contra la corriente. Es vivir de otra manera que el mundo vive. Pero piensa esto. Yo quiero que, así como decir Abba Padre, saber que somos amados, no significa que la obediencia no tiene lugar, sino nos lleva el amor de Dios a esa obediencia. Decir Jesús es el Señor no solo nos habla de autoridad,
recuerda quién es este rey a quien nos vamos a someter. O nos estamos sometiendo, ¿verdad? ¿Quién es este Señor? Porque para someter tu vida a una autoridad, necesitas saber quién es, ¿no es verdad? Todos aquí hemos pasado momentos difíciles con autoridad, ¿no? ¿No? O sea, no vamos a llorar todos juntos ahorita, pero todos hemos tenido problemas con personas que tienen autoridad, pero que no tenían nuestro bien en mente. Que en lugar de usar su autoridad para ayudarnos y levantarnos, parecían usar su autoridad para aplastarnos y destruirnos, o por lo menos así lo sentíamos. Tal vez una autoridad que nos decía, confía en mí. No seas tan rejego, confía en mí. Y tú piensas, así como tú ejerces tu autoridad, y así como veo que tratas a las personas, ¿cómo quieres que yo confíe en ti? Tendrás autoridad, pero no tendrás mi corazón. Pero con Jesús es diferente. Porque cuando entendemos quién es Jesús, podemos entregar nuestro corazón. ¿Quién es este rey? Dice la Biblia lo siguiente: que haya entre ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Estoy leyendo de Filipenses. Quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O como se puede decir, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que tomar ventaja para su propio provecho. Es lo que quiere decir esa frase. Sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aquí están las dos cosas de nuevo. Dios nuestro Padre, Jesucristo el Señor. Pero este es el Rey a quien nosotros servimos. El que se sentó en el trono de autoridad, máxima autoridad sobre todas las cosas, a la diestra de Dios, es el mismo que por amor se encarnó, tomó un cuerpo humano, vivió una vida humana, se humilló, y vivió y ministró y murió y resucitó y ascendió a la diestra de Dios, del Padre, por nosotros, por ti y por mí. Lo que hizo Jesús al venir a la tierra, lo hizo para la gloria de su Padre, pero por ti y por mí. El que está en el trono es el Cordero de Dios. El que reina sobre todo es el que por amor dio su vida por ti y por mí. Es el león que ruge y reina, pero también es el Cordero inmolado que se sacrifica y intercede por nosotros. En la Biblia, cuando se habla de los reyes, una imagen que se usa para describir al rey es un pastor. Por eso Dios tomó al rey David, que había sido pastor de ovejas, y lo trasladó y lo colocó para ser rey sobre su pueblo. Porque él había de entender que ser rey sobre el pueblo de Israel era ser el pastor de la nación. Y el pastor, ¿qué hace? El pastor cuida, guarda, guía y hasta carga las ovejas. El rey hace esto. Este es nuestro rey. Cuando decimos Jesucristo es Señor, estamos recordando que Él gobierna sobre todas las cosas, que toda la autoridad está en sus manos y que todas las demás autoridades están debajo de Él. Que nadie puede quitarlo de su trono, que nadie puede derrumbarlo de ahí,
que sus propósitos finalmente se cumplirán. Pero este rey que está sobre todas las cosas es un pastor que nos guarda, que nos guía, que nos carga. Este es nuestro rey. Jesús es autoridad que abraza y que alimenta y que levanta. Y por eso podemos decir con toda confianza, Jesucristo es Dios. Sin miedo, porque sabemos en manos de quién estamos entregando nuestra vida. ¿De acuerdo? Dice la Biblia en Efesios lo siguiente: aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas. Escucha la siguiente frase: puso a Jesús sobre todas las cosas. Luego dice, para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús es rey sobre todas las cosas, dice la Biblia, para la iglesia, no para abusar de la autoridad para su propio provecho. Ya vimos en Filipenses que no hizo eso. No dijo, yo soy el Hijo de Dios, haré de las mías, o sea, tendré todo lo que yo quiero. No hizo nada de esto. Soy el Hijo de Dios, soy el Rey, entregaré mi vida. Y ahora reina sobre todo para la iglesia. Y tú eres iglesia. Jesús, tu Rey, está sentado en el trono, gobernando las naciones, pero siempre pensando en tu bien. Tú dirás, pues no lo veo mucho, a veces quisiera verlo más, ¿no? Pero es para tu bien real, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, no para el bien que las frases del mundo nos dicen, no para que se cumplan los eslogans del mundo en nuestra vida, sino para que se cumpla el propósito de Dios. Pero esto es verdad. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que tú y yo somos compañeros de este rey. En la antigüedad, todos los reyes tenían comitiva, pues es igual ahora, ¿no? Es como el político. Si ves un político, o sea, andando en la calle no lo ves, ¿verdad? Pero de repente, a lo mejor pasan los carros, ¿no? Y luego otro, así, puro carro negro bonito, o sea, motocicletas, y dice, caray, debe ser una persona importante, es el gobernador y su comitiva, ¿verdad? O el presidente y su comitiva. En la antigüedad todos los reyes tenían sus comitivas y estas personas eran llamados, o sea, los compañeros del rey. Déjeme leer, es un texto del libro de Hebreos que dice, del Hijo se dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría, más que a tus compañeros. Lo que está diciendo aquí es que por causa de su fe y obediencia a su Padre, Dios levantó a Jesús, lo puso sobre todo, lo ungió como rey sobre todas las cosas, pero esa unción, dice, lo comparte el rey con otros, con sus compañeros. Claro que Jesús tiene más unción, pero comparte su unción con sus compañeros. ¿Quiénes son los compañeros del rey? Pues tú y yo, los que hemos creído y estamos sirviendo al Señor. Somos comitiva del Señor Jesús. El mundo no nos reconoce, ¿verdad? Dios no nos pone así como carros especiales para guiarnos por las calles, para que la gente diga, ahí va un compañero del Rey Jesús. Nadie nos anuncia, pero tú y yo somos compañeros del Rey. Cuando decimos Jesucristo es el Señor, estamos recordando todo esto. Él reina
estamos para hacer su voluntad, pero podemos confiar en Él. Porque Él es el Rey que es pastor. Es el Rey que reina para nuestro bien. Es el Rey que nos ha hecho sus compañeros para servir junto con Él. Así que decir Jesucristo es el Señor no es un grito de temor que nos ha de intimidar, sino un grito de confianza. Vamos contigo, Señor Jesús. Abba Padre, Jesús es el Señor. Con esas dos cosas puedes enfrentar la vida. Y las dos frases nos hablan del amor de Dios que nos lleva a la confianza y a la obediencia en Dios. Las dos frases. Somos amados del Padre, nos entregamos al Padre aún en las circunstancias más difíciles. Jesús es el Rey y gobierna sobre nuestras vidas, pero sabemos que es el Rey que nos ama y nos pastorea. Las dos cosas nos hablan de esta manera. Y nada más quiero terminar con esto, hablando brevemente de un peligro que hay en las iglesias hoy en día. En la iglesia enfrentamos un peligro que le vamos a llamar, tomando una frase prestada de un teólogo alemán, ahorita le explico quién, vamos a hablar un poquito de la gracia barata. Gracia barata. Esta frase no es original mía, o sea, viene de un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer. A lo mejor alguien ha oído de él. Él fue un pastor luterano que antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial se opuso al nazismo. Cuando la iglesia en Alemania estaba dejándose seducir por el gobierno nazi, hubo un pequeño grupo de creyentes, pastores y creyentes que dijeron, no, Hitler no es el Señor, solo Jesucristo es el Señor. Respetamos al gobierno, pero solo obedecemos a Dios. Y Bonhoeffer perdió la vida por eso. Fue ejecutado poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y él acuñó esta frase, gracia barata, para hablar de un peligro que había en la iglesia de su tiempo, pero que creen sigue existiendo, el mismo peligro el día de hoy. ¿De qué estamos hablando? A veces en las iglesias donde predicamos sobre la gracia, y tú sabes que predicamos sobre la gracia, ¿no? Digan sí. Bueno, parece que hay que predicar más sobre la gracia. Entonces, el fundamento de todo en nuestra vida es la gracia de Dios. El amor de Dios que no merecemos, que nos salva, nos limpia, nos perdona, nos libera, ¿verdad? Y nos nos convierte en hijos de Dios y nos pone en la presencia de Dios para siempre. La gracia de Dios es la base de todo. Ok. A veces gente dice, ustedes hablan mucho de la gracia, hay un exceso de gracia. Me van a disculpar, no es necesario pedir disculpas, pero no puede existir, es imposible que exista en nuestra vida, o en la vida de un creyente, un exceso de gracia. No es posible. Lo que yo necesito es más gracia de Dios, no menos. No necesito ponerle límites a la gracia de Dios, al amor de Dios, al perdón de Dios, al poder de Dios. Decir, es que hay un exceso de la gracia de Dios, necesitamos predicar otra cosa, un poco de ley o algo así. ¿Qué te pasa? No puede haber un exceso de la gracia de Dios. Es lo que más necesitamos. Ahora, lo que sí puede haber es una ignorancia de la gracia de Dios. Podemos no entender la gracia de Dios a veces. Y esto es a lo que se refiere la gracia barata. Gracia barata es gracia sin cruz. Es gracia sin precio, es gracia sin costo. Es gracia sin discipulado, ¿verdad? Es libertad sin responsabilidad. Es bendición sin gobierno. A veces los cristianos somos así, ¿no?
Alguien dijo una vez que es como que tratamos a Jesucristo como la reina de Inglaterra. No me van a tocar a la reina de Inglaterra, porque ahí sí me siento. La quiero mucho. Entonces, pero algún predicador dijo, los cristianos tratamos a Jesús como la reina de Inglaterra, porque ella reina, pero no gobierna. Y eso es verdad. Ella, sí, una vez por semana se encuentra con el primer ministro o la primera ministra para platicar los asuntos. Si has visto la serie de The Crown, ahí habrás visto eso, ¿verdad? Todas las semanas habla con el político principal del país. Todos los días recibe un maletín, una cajita para ver papeles importantes y cosas que tiene que leer y firmar. No hay ley que pueda entrar en vigor sin la firma de la reina. Pero ella firma básicamente lo que le dan para firmar. Lo lee primero, claro, pero lo tiene que firmar. Ella reina, pero no gobierna. Quien gobierna es el parlamento. Y a veces con Jesucristo así somos. Jesús, me da mucho gusto tenerte en mi vida. Toda la pompa y toda la hermosura, la majestad, los castillos y los jardines y todos los colores y tanta historia y tanta cosa bonita, Señor. Qué bueno que reinas, pero no quiero que gobiernes mi vida. Entonces, ¿cómo se traduce esto en la iglesia el día de hoy? Se traduce, yo tengo 3 sugerencias de cómo se traduce por lo que yo he visto en las iglesias hoy en día. La primera manera es, pues se traduce en cristianismo, lo que vamos a llamar light. Cristianismo light. Ya ves que hay todo light ahora, ¿no? O sea, si hay leche, por ejemplo, hay leche sin grasa, cero lactosa, cero sabor, ¿verdad? Así como, o sea, caray. Todo lo que es rico, me hace daño. Y todo lo que me hace bien no sabía nada, ¿verdad? Entonces, qué triste. Pero así es este cristianismo, ¿verdad? Cero salsa. Es como un taco sin salsa, sin sal. Imagínate eso. ¿Qué cosa es esa? ¿Verdad? Taco seco. Así, sin sabor. ¿Qué es eso? Es una herejía, ¿no? Digo, energía en la cultura mexicana. O sea, ¿qué es eso? Pero así a veces es nuestra fe. Cuando sí decimos, Abba Padre, gracias por amarme, pero ante la cruz o en el huerto de Getsemaní decimos, gracias por tu amor, Abba Padre, pero ¿por dónde me escabullo? ¿Por dónde me salgo de este jardín de Getsemaní? ¿Cómo me bajo de esa cruz? Cristianismo light son creyentes que no se hacen discípulos, hijos que no se hacen adultos. Nos quejamos tanto hoy en día, ¿no es verdad? Decimos, oye, los adolescentes ahora. Digo, ya a cierta edad comienzas a decir estas cosas, ¿no? Así como en mis tiempos, ¿no? Cuando yo, la música de antes, ¿no? Entonces sabes que ya estás así como que haciéndote un poco más grande. Pero decimos, hay una verdad aquí, que cuando ahí voy, mira lo que puedo decir, en mi generación, ¿qué es eso? En mi generación, pues tú crecías, te decía, bueno, tú eres hombre, o sea, tienes que escoger una carrera, o sea, crecías pensando, ya a los 20 años, pensando en qué voy a trabajar, en casarte, etcétera, y ya tenías planes así. Ahora, no estoy en contra de esto completamente, pero ahora ve hombres de 30 y tantos años que pasan horas en los videojuegos. Caray, y dices, como que la adolescencia se nos ha prolongado, ¿verdad? Dices, caray, queremos levantar líderes en la iglesia.
Vente a la reunión, vamos a entrenarte. Espérate, estoy con mi nuevo Xbox, o sea, no se puede. ¿Cómo es posible? Necesitamos hombres que tomen responsabilidad. Si ahorita voy, después de que mi mamá haga mi cama, ¿no? Entonces, ay, Dios mío. Ahora nos quejamos de eso. Pero en la iglesia, en nuestra fe a veces es lo mismo. A veces nos entregamos al Señor y seguimos siendo niños en la fe o adolescentes permanentes en la fe. Y Dios nos llama a crecer. Abba Padre quiere decir que el Padre quiere que crezca, ¿no? Como tú quieres que tus hijos crezcan. ¿O quieres que a los 40 años tu hijo siga así chiquito? Que se siga poniendo pañal. Mi hija batalla con los pañales ahora, que tiene su niña de 2 años, tiene uno de... Pues, ¿las conocieron a las niñas? No sé. Ok. Entonces, la chiquita está en el momento de que el pañal, que si se lo quita, sigue, bueno, y ella está haciendo toda clase de barbaridades con sus pañales. Que ella se los quiere poner, que ella se los quiere quitar, bueno, es un relajo. Pero tratamos de animar a mi hija y decir, ve cómo es mi vida. Ella dice, y nuestro ánimo para ella sería decirle, oye, pero no te preocupes, así es ahorita. No va a durar mucho porque Danielita va a crecer. Ese es nuestro ánimo, ¿no? Va a crecer. Dios quiere que tú y yo crezcamos. Decir Abba Padre es una invitación al crecimiento. Decir Jesucristo es el Señor es una invitación al crecimiento. Cristianismo light no funciona. Y otra manera que a veces uno ve esto es en una obsesión por mi propia bendición, por mi prosperidad, por mi éxito, por mi bendición. Voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Lo que quiero es que me den mi bendición, me lo envuelvan y me lo puede llevar y es todo. No voy por otra cosa. No me pidan que venga a limpiar. No me hablen del proyecto de Nehemías. No me digan nada de eso. Yo vengo por mi bendición. Denme mi bendición y déjenme en paz. ¿No pasa eso a veces? Pues Dios te está invitando. Digas, Abba Padre, Jesucristo es mi Señor, y que busques más. Amén. Y a veces nuestra fe es excesivamente emocional. De tal manera que si no siento bien, si me mueve el tapete adentro, entonces le corro. ¿Cómo sientes que Jesús sentía? ¿Cómo crees que Jesús sentía en el huerto de Getsemaní? Se le estaba moviendo el tapete. Él decía, Padre, esto es, o sea, no sé ni cómo concebirlo, es muy difícil. Si se puede, ayúdame hazlo de otra manera. Padre, sudando, dice la Biblia, gotas de sangre. Decía él, extremadamente estresado, angustiado. Y no nos gustan esas cosas. Pero Jesús se quedó ahí y dijo, Abba Padre. Entonces, es mi invitación. Yo quiero que salgas de aquí con 2 cosas. Que salgas con una confianza grande en que Dios es tu Padre que te ama y que te cuida. Que Jesús es tu Señor, que gobierna sobre todo para tu bien. Pero que esa convicción también te haga reflexionar y, como vimos hoy, convertir nuestro corazón y decir, como eres mi Padre, me entrego a tus propósitos en mi vida. Como eres mi Señor, me rindo. Amén. Eso es todo. Esa es la vida cristiana. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Gracias, Sam.